Hola, mi nombre es Carmen Guadalupe Arellano Hernández y soy estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua. En esta ocasión hablaremos sobre la introducción al derecho penal. Algunos de los temas que tocaremos son las fuentes del derecho y su clasificación y la aplicación de la ley penal y algunos temas de más. Introducción al derecho. Clasificación de las fuentes del derecho penal. Se clasifican como directas, que son aquellas que manifiestan por sí mismas el derecho, y como indirectas, que expresan el derecho solo a medida que contribuyen a esclarecer el alcance o determinar el contenido de las primeras. Las fuentes directas es la ley. Como fuente directa es la manifestación que por sí misma es capaz de engendrar la inteligencia y comprensión necesaria para establecer el alcance, propósito y razón de la misma norma jurídica penal. Indirectas. Expresan fuentes indirectas. Son la costumbre, que es la conducta que se repite de manera constante y genera convicción de obligatoriedad. Jurisprudencia, conjunto de pronunciamientos de carácter judicial dictados por órganos judiciales y administrativos. Su función es complementaria de apoyo a la interpretación. Doctrina, el derecho científico emitido por los juristas en su tarea de encontrar la verdad jurídica. La doctrina no es obligatoria para los jueces, dado que no es fuente formal, sin embargo, es un valioso auxiliar en la actividad del juzgador. Principios generales del derecho. Son máximas jurídicas o ideas fundamentales e informadas de la organización jurídica. Características de la ley penal. 1. Función pública. En su aplicación interviene el Estado y su objetivo es preservar el orden y la paz pública. 2. General y preventiva. Se aplica a todos los individuos que se encuentren en nuestro territorio, ya sea transitoria o permanente. Su sola publicación evita la consumación de delitos. 3. Castiga. Castiga las conductas que dañan materialmente a la sociedad. 4. Derecho normativo. Se constituye de un conjunto de normas relativas a tipos penales. 5. Sancionador y punitivo, puesto que las conductas cometidas contrarias a derecho tendrán como resultado la aplicación de una sanción o pena. Clasificación de la interpretación de la ley penal. Número 1. Por el origen de los sujetos. Privada o doctrinal. Elaborada por particulares, es doctrinal cuando la realizan los estudiosos del derecho. Judicial o jurisdiccional. Es realizada por quienes integran los órganos jurisdiccionales, sean jueces o magistrados, al realizar su trabajo diario. Auténtica o legislativa. Realizada por el propio legislador, quien la elaboró y con el objetivo de precisar sentido y alcance. 2. De acuerdo con los medios o métodos empleados. Gramatical. Refiere exclusivamente al significado estricto de las palabras utilizadas en la ley por el legislador. Lógica o teológica. Su objetivo es desentrañar el verdadero sentido de la ley mediante el análisis del texto legal y de la exposición del motivo. 3. Por sus resultados. Declarativo. El texto quiere decir exactamente esto que está escrito, es decir, la norma expone literalmente su objetivo. Extensiva. La norma expresa menos de lo que se pretendía que expresara. Esto se hace mediante la extensión de las palabras que lo conforman. Restrictiva. Cuando la norma a través de sus palabras se ha quedado corta con su objetivo y alcance. Progresiva. Responde a los cambios naturales de la vida cotidiana, de las costumbres y de la sociedad. La ley debe amoldarse a esa realidad. Aplicación de la ley penal. 1. Espacial. Se refiere al territorio en el cual se crea y para donde su aplicación será de carácter obligatorio. Los principios
que se rigen en el ámbito espacial son de territorialidad. Se aplica en el lugar geográfico determinado. De extraterritorialidad. La ley penal mexicana puede aplicarse fuera de nuestras fronteras, en los casos contenidos en los artículos 2, 4 y 5. 2. Temporal. La aplicación de la ley tiene una vigencia desde el momento de su publicación en adelante hasta el momento de sus respectivas reformas o en el caso de que sea abrogada dejará de ser válida. 3. Personal. Atiende que a pesar de que todos somos iguales ante la ley, que ésta se aplica a todos por igual, depende de las circunstancias personales la aplicación de esta. Principio de legalidad de la Constitución mexicana. Garantía de legalidad. Artículo número 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento y conforme a las leyes extendidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por la ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Ordenamiento legal donde se fundamentan los delitos federales. Dentro de los ámbitos de aplicación de la ley penal en el ámbito material, en la subdivisión de fuero federal y excepcional, comprende que los delitos afectan a la Federación de manera a modo directo citados en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Fundamento legal del derecho militar. Tanto el Ejército como las Fuerzas Armadas del país sugieren por una legislación especial la facultad de regirse por sus propias leyes. Se encuentra reconocida en el artículo 10 y 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determina los casos de condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre las personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un ejército o falta de poder de orden militar estuviese complicando un paisano, conocerá el caso de la autoridad civil que corresponda. Como lo hemos visto, son varios los temas que se aplican a la introducción del derecho penal y creo que son de suma importancia para poder así ejercer de manera correcta y con los conocimientos que dan fundamento a los alegatos que se fueren a utilizar. Gracias.